y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana del sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario, que está ya casi en su recta final. Esta semana hemos recordado santos un poco más conocidos que de los que hemos hablado en semanas anteriores, como por ejemplo San Juan XXIII, el Papa Bueno. Dice usted que hay una película sobre este Papa buenísima. Si no la ha visto, se la recomiendo. Está Nuestra Señora del Pilar también, Santa Teresa de Jesús, y hoy sábado Santa Margarita María Alacoque, quien en 1647 en Francia nació. Fíjese usted nada más qué hermosura. Y es un dato curioso de esta santa, les voy a decir. No sé si a usted le haya pasado alguna vez lo mismo, a mí sí me ha pasado, pero hay nomás para que quede constancia. A los 4 años de edad, Margarita le hizo la siguiente promesa al Señor. Oh Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. A los 4 años, ¿eh? Ella misma, mucho tiempo después, confesó que no entendía ni lo que significaba voto y mucho menos castidad. Pero bueno, pues así pasa. De repente se compromete uno a cosas que no entiende y luego, pues ahí está batallando. Con esta santa nace también, pues, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Hasta ahí dejamos esta pequeña reseña y mandamos también un caluroso y amigable saludo a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana. Y para iniciar nuestro programa de hoy voy a pedirle a Fabián que nos ayude con la oración, que es el primer paso, el preámbulo para ponernos en sintonía con lo que el Señor nos quiere decir esta mañana. Adelante, Fabián. Gracias, Jorge. Buenos días, amigos. Gracias, mi Dios, por este nuevo día, por la paz que hallamos en tu presencia, por la certeza de que nada pasa desapercibido a tus ojos, por la seguridad de que tu justicia y auxilio nunca falla, y por tu gran amor y misericordia. Amén. Amén. Bueno, gracias, Fabián. Bueno, mis queridos radioescuchas, los invito a prepararnos y a disponernos para disfrutar de nuestra siguiente sección, Introducción a la Biblia, con mi compañero Luis Romero. Adelante, Luis. El Señor detesta las balanzas alteradas, pero le agradan las pesas exactas. Buen día, mi querido hermano. Este es Proverbios 11, versículo 1. ¿Reconoce usted este escenario? Así como que kilos de 990 gramos o litros de 980 mililitros. Híjole, mire, con esto abrimos la puerta para hablar de un tema bien bonito esta mañana, la honestidad. Hijo, eso de la honestidad, ahorita leyendo eso de las balanzas alteradas, me acordé de mi papá. Me mandaba a comprar las tortillas de maíz de niño y me decía, fíjate bien, mijito, tú ve por arriba y por abajo ahí la báscula para que no tenga un imán, porque hay algunos que son muy bribones, me decía, muy pillos. Y pues yo iba de niño ahí a comprar las tortillas y abrir los ojos de par en par enfrente del aparato ese, y luego el dueño, pues muy serio, me atendía, me tenía paciencia, yo creo, porque ponía, a veces que me veía llegar, ponía una pesita de 1 kilogramo sobre la báscula frente a mí para que yo pudiera constatar que estaba bien. Ese señor, y lo observé muchas veces, nunca lo vi haciendo algo que me hiciera pensar que hacía trampa. Y me hizo ganarle mucho respeto a esa persona. En fin, eso pues de las balanzas no es nada nuevo. Fíjese que la palabra, le cambio así poquito para entrar ahorita ya en materia. La palabra proverbio en hebreo se dice mashal, significa comparación o semejanza. Y aquí estamos viendo un ejemplo claro de esas comparaciones, ¿no? Te hace percibir claramente las consecuencias de una balanza alterada en comparación con la que está calibrada con exactitud. Y ahí se refleja la mentalidad, los valores del propietario del negocio, el respeto que le tiene a sus clientes.
o alguien así muy recto, es alguien así muy recto, o es un pillo de 7 suelas. Yo sé que muchos piensan lo contrario, porque el mundo les enseña otra cosa. Y han de pensar, mira, en realidad el que altera la balanza es no, es que esos son bien abusados. No, el que altera la balanza es muy tonto o se pasa de listo. Tarde o temprano, mi querido hermano, la gente se da cuenta de que esa persona no es alguien digna de confianza. Su prestigio, su negocio se vienen abajo cuando alteran la balanza, cuando alteran las cosas, cuando hacen fraude a sus clientes. Ejemplos: una gasolinera que tiene una larga fila de espera y a unos cuantos metros o en la otra esquina, y en la otra esquina hablo de 20 metros, la competencia está sola. Mi querido hermano, la gente no es tonta, se da cuenta. El cantinero que mezcla un ron mediocre con un buen whisky y lo vende como un whisky muy fino y le causa dolores de cabeza al cliente. El que produce miel de abeja con la mitad de miel de abeja y la otra mitad de agua, colorantes, endulzantes artificiales, y le mete cloranfenicol para que más o menos dé la apariencia y el sabor. Y con el cloranfenicol se pone en riesgo al consumidor de que le dé parálisis. El mecánico que pone refacciones piratas. Mire, hay muchos. Para acabar pronto, todo aquel que te da gato por liebre, pues. Todos esos entran en un cajoncito muy particular. El Señor detesta sus acciones, las aborrece. Nótese que a ellos los sigue amando y sigue anhelante, esperándolos para que cambien de mentalidad y de vida, pero sus formas de conducirse en la vida dejan mucho que desear y el Señor las aborrece. Y tarde o temprano, las consecuencias de sus fraudes se presentan porque la gente se da cuenta de sus mentiras, de sus abusos. Mientras que ellos se creen los muy listos porque están ganando dinero a base de puras engañifas. Lo que nos dice este proverbio, pues, es que a Dios le agrada la honestidad, la honradez, la integridad, la justicia. Y aquí no hablo de la justicia, que quién mató a quién, y no estamos hablando de que es justa la persona porque le da al otro lo que es digno de recibir, y el otro es digno de recibir aquello por lo que está pagando. Ese es el tema de hoy. El Evangelio nos dice, digan sí cuando es sí, digan no cuando es no. Lo demás lo añade el demonio. Y entonces, pues, si nos detenemos un momentito aquí para resaltar esta forma en que el libro de Proverbios continuamente compara, nos va llevando a tomar decisiones que nos llevan a tomar el camino recto. Me encanta este libro porque te pone 2 opciones a tomar con las consecuencias de cada uno y te deja que tú escojas libremente. Ivo Storniolo nos dice que los capítulos de Proverbios del 10 al 15, ahí dice, se nos habla de una moral existencial y se nos habla de 2 tipos de existencia. Uno que camina hacia la vida y otro que va hacia la muerte. Se pueden distinguir una lista de virtudes unidas a la justicia. Está el temor de Dios, ardor en el trabajo, modestia, humildad, generosidad, misericordia, honradez en los negocios. Y otros vicios que están unidos a la injusticia, como la pereza, la falsedad, mentira, dureza de corazón, orgullo, infidelidad, liviandad, descuido, fraude en los negocios, impureza, avaricia, ilusión de sí mismo. Eso dice este autor y tiene toda la razón. Y nomás son 6 capítulos, ¿eh? Y todo esto, todos estos temas le llega por ahí. Ahí le va otro ejemplo ahí mismo de Proverbios. Este es del capítulo 11 del 3 al 6. Está en el 3, en el 5 a 6. Dice, la integridad guía a los honrados, la perversidad arruina a los malvados. La rectitud del inocente le facilita su camino, el malvado cae en su propia maldad. La rectitud salva a los hombres honrados, los malvados se enredan en su maldad.
Ahora, cuando menciona aquí inocente, se refiere no a aquel que no se da cuenta de las cosas. Este es muy inocentón. No, no. Inocente porque no tiene culpa. La integridad guía a los honrados, nos dijo. Integridad viene de una palabra de origen latino, significa totalidad, robustez. Significa que es intacto, entero, no tocado, no alcanzado por un mal. Es una persona de una sola pieza, caray. Eso es la calidad de íntegro, que no trae mancha. Que sus partes son intactas, están puras. O sea, es un pelado enterito, repito, de una sola pieza, decimos muy comúnmente. Puede referirse, pues, a un individuo honesto que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo, que es apropiado, que tiene respeto por los demás, responsable, disciplinado, directo, puntual, leal, pulcro, que tiene firmeza en sus acciones. No le gustaría andar por ahí. Es una persona que es atenta, correcta, intachable. Híjole, la persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. ¿Cuántos conoce de esos usted, mi querido hermano? Híjole, se los tapa uno y los puede contar uno con los dedos de la mano, dice uno, ¿verdad? Y no te gustaría ser uno de ellos, porque exigimos mucho de los demás. Hagamos algo para parecernos a ellos, ser uno de esos. Ahora, la persona íntegra con respecto a las creencias es aquel que te lleva al comportamiento del ser humano para hacer lo que debe de hacer de acuerdo a lo que Dios manda. En 3 versículos se nos invita a moldear nuestro ser hacia lo que es rectitud, honestidad, honradez, justicia, integridad. En la honestidad no se engaña, no se defrauda a nadie, no se apropia aquel de lo que es de otros. Una persona docente, honrada, decente y honrada, cumple con su deber. En otras palabras, no hagas trampa, no seas chueco. Deja la tranza, deja los trinquetes. Ya. Cambia de vida. Mire, me puse a ver una serie nueva que vi por ahí en televisión, un documental. Toda la serie en sí es una serie de documentales. Y el primer capítulo, o primer episodio, es un caso real. Jugador de básquetbol colegial allá por los 90s en Estados Unidos, se pone de acuerdo con un apostador profesional y el muchacho era un jugadorazo, y entre los dos arreglan de tal forma todas las cosas, de modo que al apostador va desde afuera, va viendo cómo van las apuestas y luego va viendo que su equipo entonces va favorito a ganar por 12 puntos o más. Entonces va y le apuesta al equipo contrario. Fíjese qué curioso, Dice, mi equipo está favorito a ganar 12 puntos por 12 puntos de ventaja o más. Entonces le apuesto al contrario. Y le habla al muchacho, al jugador, y le dice, tienes que ganar, pero por 6 puntos, no más. Entonces el joven al principio jugaba muy animado y metía muchos puntos, pero luego después, ya en la segunda mitad del partido, hacía lentas las jugadas, perdía bolas, se veía mal el equipo y entonces iba amañando todo de tal manera que mantenía el marcador y al final acababa ganando con 6 puntos exactamente. De esa forma, el jugador ganó, el equipo ganó. Nadie sospecha de ese jugador porque el juego se ganó y nadie sospecha del apostador porque le apostó al equipo contrario. El equipo perdió, sí, pero como perdió por 6 puntos, entonces él ganó la apuesta. Y ¿cómo es mañoso? Bueno, los dos mañosos. El jugador recibía $20,000 por cada juego que amañaba. Una buena lana, $20,000. El apostador ganó millones de dólares en unos cuantos juegos. Ahora cualquiera dice, ¡uy, qué listo! Espéreme, vamos viendo lo del otro lado. Del otro lado hubo miles de gentes que perdieron millones de dólares. Y cada uno de poquito o de mucho. Pero entre todos
perdieron ese dinero. Les robó, cometió fraude. Entre los dos cometieron los fraudes. ¿Sabe qué pasó con estos dos? Les ganó la avaricia, porque eso le pasa a los que empiezan de mañosos. De hecho, muchas veces empiezan de mañosos por avariciosos. Entonces, el joven basquetbolista no pudo aguantarse con $20,000 y luego al siguiente juego otros 20,000 y luego al siguiente juego entró ya junto a 60,000. No se pudo. ¿Usted cree que se pudo aguantar con ese dinero bajo el colchón? No, hombre, se empezó a comprar una bola de cosas y una camionetota y unos tenis y un reloj y no sé qué. Despertó sospechas. El apostador fue subiendo sus apuestas de modo que llamó la atención del FBI y de Las Vegas. ¿Usted cree que de veras los iban a hacer tontos? Por eso el libro Proverbios nos acaba de decir esto: la integridad guía a los honrados y la perversidad arruina a los malvados. Y muchas veces al oír algo así en la Biblia pensamos, ay, no es cierto, no hombre, nadie se muere, no hay ruina, no te pasa nada, ¿quién se da cuenta? Oye, el que no tranza no avanza. Puras mentiras que nos dice el mundo. Cuando vemos una historia como la de este muchacho y la del apostador, lo que le esperaba al muchacho, era un joven estrella jugador, era candidato ideal para entrar a la NBA. Le faltaban unos meses para entrar a la NBA y lo esperaban contratos por millones de dólares al año. Se los hubiera ganado nomás por jugar básquetbol, lo que tanto amaba, pero se dejó ir por la avaricia y aceptó dinero fácil y fue a dar a la cárcel y su prestigio quedó hecho garras. Ya no pudo dedicarse a lo que amaba, que era jugar básquetbol. No pudo tener nunca un sueldo decente. Y lo puedes ver en la serie. Él mismo, según lo va platicando y con el llanto, llorando abiertamente, un gigantón llorando, él mismo lleva ese cargo de conciencia y se culpa y se reclama a sí mismo por todo lo que hizo. A esto se refiere la palabra de Dios cuando dice que se arruina la vida del hombre, que no es íntegro. A eso se refiere cuando habla de muerte. El simbolismo que está representando, no lo dice literal, pero está representando el que está en una situación en la que esa vida no es vida. Porque lo que se está viviendo no es vida, es un infierno. Y todo causado por tonterías, por tus decisiones, por no hacer lo que a Dios le agrada y por lo que Dios manda. Si se entiende más o menos esto, no permitas que el mal se anide en tu corazón. Échalo fuera, querido hermano. Toma una decisión con determinación el día de hoy. Si no lo has sido, sé íntegro. Y si lo has sido, refuérzalo más. Íntegro, honesto, honrado, transparente. Porque a Dios le agradan esas cosas. Y detesta y aborrece las balanzas alteradas. Todos los días, varias veces al día, se te presentan dos opciones. Decide lo mejor para ti. Lee la Biblia. Ahí lo encuentras todo. No, pues hiciste una pregunta muy interesante. ¿Sí se entiende? Sí se oye. ¿Sí te acuerdas? Pero sí se oye y sí se entiende. O sea, quedó clarísimo. Clarísimo. Y el tema me parece no solamente bueno, sino excelente y aplicable, bien aplicable a nuestro día a día. A nuestra vida actual. Y es que en general pensamos que robar poquito, pues no es robar. Ay, tú pues ¿qué tiene? Pues tantito. ¿Quién se va a dar cuenta? No, hombre, las mismas palabras que utilizaste, ¿no? Total, vamos a preguntar, ay, le robé tantito. ¿Qué tiene? Pues ¿qué tiene? Pues ahí está lo que tiene, ¿verdad? Clarito, clarito. Hay muchísima tela de dónde cortar en este tema, pero hoy vienen muy cargaditos los temas y vamos a dejarlo ahí, así que vamos a nuestra siguiente sección con el personaje bíblico de hoy. Adelante, Katy. Bueno, buenos días nuevamente. El personaje que compartiré con ustedes esta semana, mis queridos radioescuchas, lo encontramos en el pasaje bíblico de Mateo 8, de los versículos 5 al 13. Y dice así:
Entrando Jesús en Cafarnaún, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Primeramente, debo compartirles y que tengamos en cuenta que un centurión romano era un oficial que tenía un mando táctico o administrativo dentro de las filas del ejército romano. Este militar contaba a su cargo con el mando de una centuria, la cual estaba formada de 80 a 100 soldados. Pero por encima de él, militarmente hablando, había muchos oficiales con rangos superiores. La religión de los soldados romanos era la de adorar al emperador. En el momento en el que les estoy platicando de este soldado, de ese centurión, tenía que rendirle adoración y obediencia máxima al emperador. De este centurión no tenemos datos personales, pero lo que sí podemos añadir es que conocía a Jesús por todo lo que decía y se oía en toda Galilea. Pero también es muy probable que su siervo judío le haya platicado o hayan tenido algunas pláticas sobre Jesús. Por eso tuvo el gesto de ir personalmente a rogarle por la salud de su sirviente. Pues muy interesante la historia hasta donde vamos, pero vamos a tener que ir a un corte y luego pues ya Katy se encargará de contarnos el resto de la historia. Volvemos en un momento. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí en su programa Palabra y Vida, en donde estamos a la mitad de la descripción del personaje de esta semana, que es el centurión romano. Katy nos está platicando la historia y nos va a meter un poquito más en el pensamiento de este hombre. Adelante, Katy. Ok, muchas gracias, Jorge. Bueno, seguimos aquí con nuestro personaje de esta semana. Este centurión, del cual nos habla la Biblia en Mateo 8, no permitió que los obstáculos se interpusieran entre él y Jesús. Estas barreras pudieron ser el orgullo, el dinero, la duda, el idioma, la raza o las diferencias que había simplemente entre el pueblo romano y judío. El centurión tenía la autoridad, de cierta manera, de obligar o de poder obligar a Jesús para que fuera y sanara a su siervo, pero no. A diferencia de esto, se acercó rogándole a Jesús que sanara a su criado, mostrándose así humilde y con amor hacia su prójimo. Pero esto no es lo más importante que podemos resaltar en este pasaje, sino lo más importante fue que Jesús se sorprendió por la fe que tenía este soldado romano. Si bien sabemos que nada hay imposible para Dios, entonces podemos preguntarnos por qué se podría sorprender Jesús si todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. Sin embargo, encontramos en este pasaje que Jesús se sorprende por el nivel de fe de este centurión, a tal grado que logró lo que él quería. El centurión se presentó delante de Jesús rogándole y pidiéndole que su presencia sobrenatural viniera a posarse sobre su criado porque estaba en su casa paralítico y gravemente atormentado. Sin embargo, podemos observar que no le pidió expresamente que fuera físicamente a su casa, sino que solo le presentó su petición
y al instante Jesús le dice: yo iré y le sanaré. El Señor Jesús estaba dispuesto a desplazarse para ir a su casa, quizá para orar por el criado, para imponerle las manos, y así pues que se levantara y entregárselo al centurión pues sano. Pero lo que sorprende fue lo que el centurión le dice: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. En pocas palabras, lo que el soldado quiso decirle a Jesús fue que era tan grande su poder y santidad y su grandeza que su hogar no tenía el protocolo que Jesús merecía. Pero además, también se sentía pecador e indigno, por lo cual sentía vergüenza de que Jesús entrara bajo su techo, pues reconocía la santidad y el poder de Jesús como Hijo de Dios. El centurión también le dijo: porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y les digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él reconocía que al igual que muchos soldados estaban sujetos a sus órdenes, por encima de él también había que obedecer a sus superiores. De esta forma, Jesús estaba sujeto a Dios Padre, pero también el mundo espiritual estaba sujeto a Jesús, y con que solo Jesús diera la orden, aquel espíritu de enfermedad que atormentaba a su criado lo dejaría. ¿Qué actitudes podemos resaltar de este centurión que nos pueden ayudar en nuestras vidas? Simplemente el reconocer a Jesús como nuestro Señor, así como lo reconoce el centurión. El que nos podamos acercar con humildad a Jesús y sencillez, como lo hizo este centurión a pesar de no ser judío. Podemos reconocer el poder y la autoridad que tiene Jesús para todo y que para Él nada es imposible. Podemos también ver y dar ejemplo del amor al prójimo y con esto dar un testimonio de fe. Llama la atención cómo a pesar de no ser judío este centurión, siente y tiene una fe extrema en Jesús. Y pues aquí vienen las clásicas preguntas de esta sección. Esta es la tarea y la chamba para esta semana. ¿Buscamos nosotros a Jesús con humildad, reconociéndonos pecadores, pero confiando siempre en la misericordia del Señor? ¿Damos testimonio de fe al prójimo? ¿Nos preocupamos por él? ¿Tenemos a alguien que interceda por nosotros ante Jesús como este centurión? ¿Oramos y pedimos por nuestro prójimo? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Cómo andamos con esta otra tarea que les... Me agrego una preguntita más. ¿Cómo hacerle para parecerme a ese centurión? Es admirable. Esa está más... Hijo, es admirable cómo lo mueve el amor por su siervo, el amor por el prójimo, por el otro, lo mueve a vencer obstáculos que se interponían, como dijiste, Katy, y luego cómo muestra la fe que tiene en Jesús, una fe de tal manera que él está consciente de todo lo sobrenatural que lleva Jesús en sí, y que pide su presencia sobrenatural en su casa sin ser necesario que físicamente esté ahí. Es una fe tremenda, tremenda. Y bueno, ¿cómo podemos dar testimonio? ¿Cómo poder tener a alguien que interceda así por nosotros? ¿O cómo poder ser alguien y que intercede por los demás? ¿Cómo parecernos pues a este centurión? Es lo que me queda a mí de tarea. Pues bastante tarea. Ahora sí que es una tarea ese cuestionarnos a nosotros, ¿verdad? En esta semana. Sí, yo creo que en el siguiente tema, Jorge, hay que dejarle una tarea a Katy, que ya no nos deje preguntas. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Okay. Bueno, mis queridos hermanos, pues como dijo Jorge, están Y luego muy... nos pone las más difíciles. Y nos deja la tarea más difícil a nosotros. Los temas vienen muy densos el día de hoy. Desafortunadamente tenemos que movernos a nuestra sección de Magisterio de la Iglesia, que Fabián nos trae unos temas muy interesantes también. Adelante, por favor, Fabián.
Gracias, Luis. Bueno, nuevamente buenos días, amigos. Entramos hoy al capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti, a comentar otro problema creciente al que nos estamos enfrentando en todo el mundo. Es un tema muy sensible a nivel internacional y es referente a las tendencias sociales en las que el populismo y el creciente liberalismo están emergiendo y que está teniendo un profundo efecto en la política y que también incluso provocó una reacción luego, pero rapidísima, cuando salió la encíclica del Papa. Ahí brincó todo el mundo, ¿sí? Y a pesar de que el Papa no está presentando nada nuevo, solo es un resumen más claro de la visión que él ha venido expresando al mundo político desde el comienzo de su pontificado. Esto lo ha venido haciendo en todas sus encíclicas, ¿sí? Y con una profunda preocupación por la preservación y el inmediato crecimiento del cuidado del bien común, en el que nadie quede excluido. Eso es lo que busca el Papa, ¿verdad? Sí, en esta encíclica. Y en ocasiones se le ha acusado de ser demasiado sociopolítico, pero en realidad es una extensión consistente, constante y una actualización del mensaje del Evangelio en el mundo de hoy. Y por otra parte, muchos de nosotros tenemos el concepto o creemos, ¿sí?, de que no debemos meternos en aspectos políticos por la iglesia y todo, pero tampoco hemos hecho conciencia de que el Evangelio no nos llama a ser apolíticos, al contrario, nos llama a ser políticos sensibles. En el sitio de clerus.org, el Vaticano tiene un sitio para presbíteros, diáconos, seminarios, y tiene un tema llamado Jesús, revolucionario o apolítico, en el que nos dice lo que la Biblia nos ha dicho siempre, que la predicación de Jesús sobre el reino de Dios no concierne solamente a las personas, sino también al mundo de las personas, es decir, a las relaciones humanas, a la vida social, y que en tiempos de Jesús, los verdaderos dirigentes de la vida religiosa y social eran los escribas y fariseos, y que tenían una gran influencia moral y social entre el pueblo, y estaban llenos de muy buenas intenciones y de ser guías seguros y ejemplares para su pueblo. Pero, y aquí viene el pero, ¿sí?, no son perfectos del todo, pues no somos perfectos del todo, ¿sí? Tienen un defecto capital, como seguramente hoy muchos lo tenemos y que Jesús denuncia con fuerza. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Descuidan la justicia, la misericordia y la buena fe. Dicen y no hacen. Atan pesados fardos a las espaldas de los otros y ellos rehúsan mover la punta de un dedito. Todo esto no puede soportarse, debe ser cambiado. Entonces, la premisa básica que aquí nos expone el Papa es clara. El desdén, la indiferencia hacia los miembros más débiles de la sociedad pueden ocultarse de diversas formas de populismo que utilizan a esos miembros más débiles de manera demagógica para defender sus opiniones, y también en formas de liberalismo que solo protegen los intereses económicos de los poderosos. Y casi diría que no hay a quién irle. Es como si hoy en día estuviéramos divididos en dos campos, los que se llaman a sí mismos populistas y los que se oponen a ellos. Y cuando una cultura en particular se convierte en una ideología farisíaca y sirve al poder que uno quiere desarrollar sobre los demás, muy rápidamente evoluciona hacia una forma traicionera de populismo. Y con el auge del liberalismo,
hay que señalar que cada vez personas más débiles corren el riesgo de quedarse al margen. La comunidad se está volviendo cada vez más individualista y por consiguiente la sociedad se percibe como una suma de individuos. El llamado neoliberalismo se centra únicamente en los sistemas económicos destinados a adquirir más y más y más. Y mientras tanto, sin embargo, se hacen de la vista gorda con los grandes grupos que están siendo cada vez más marginados como resultado de esa forma de ser. Y entonces el Papa nos habla de no caer en un malentendido y nos dice, pueblo no es una categoría lógica ni una categoría mística. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Y todos hemos estado viviendo esta situación y como ejemplo tenemos que se pensó que la crisis financiera de 2007 y 2008 conduciría a un nuevo sistema económico que prestaría mayor atención a los principios éticos y de una gobernanza adecuada. Pero entre tanto se ha puesto de manifiesto muy claramente durante la pandemia del COVID cómo el individualismo sigue prevaleciendo sobre la preocupación por el bien global de la sociedad. Y nos dice el Papa, no hay vida privada sin orden público, es decir, sin estar bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad fundado en la ley y en la fuerza y con la condición de un mínimo de bienestar asegurado por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia social y la ciudadanía política. La concupiscencia adquiere diversas modalidades en cada siglo, nos dice. En a través de una egoísta ignorancia de la fragilidad humana, propio de visiones liberales consistente en que el mercado lo resuelve todo, se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Y las pandemias han evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que tenemos que volver hacia la dignidad humana. Que es necesario superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Y a continuación aborda la cuestión del poder internacional. Y en síntesis expone dos necesidades. Son necesarias las organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad, para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y de la miseria y la defensa diaria de los derechos humanos elementales. Son necesarias las organizaciones de la sociedad civil en virtud del principio de solidaridad que ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional. Porque una y otra vez las dimensiones económicas y financieras están superando a la dimensión política que debería centrarse precisamente en el bienestar mundial. Insiste en la necesidad de seguir reflexionando sobre la reforma en el seno de las Naciones Unidas, para que este organismo tan importante, Organización Internacional de Coordinación, pueda cumplir debidamente su misión y al tiempo que se respeta la autonomía de las naciones, debe existir un órgano que garantice el respeto y la promoción de los derechos humanos y la dignidad de todos los seres humanos en todos los países, a fin de construir
una mayor fraternidad en todo el mundo. Y nos habla que tal vez sea una buena señal que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas haya recibido el Premio Nobel de la Paz, porque parece confirmar lo que dice la encíclica sobre el hecho de que no puede haber paz en el mundo cuando tantas formas horribles de pobreza siguen asolando a tantas personas. Y resalta que a menudo la Organización de las Naciones Unidas también parece paralizada cuando se trata de alcanzar acuerdos de paz, porque la ley del poder parece prevalecer sobre el poder de la ley. Está canijo esto. Y por último, presenta su propuesta de caridad social y política. Las ideas principales son estas. La política que se necesita debe basarse en grandes principios y se proyecta a largo plazo en la consecución del bien común y no en parches y soluciones rápidas y ocasionales con fines electorales. El amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macrorelaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que nos une. Es un amor capaz de asumir toda diferencia. Consiste en que la prioridad de la dignidad de todo ser humano debe estar sobre cualquiera que sean sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados, nos dice el Papa. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Y es cierto que las diferencias generan conflictos, pero la uniformidad, nos dice, genera asfixia y hace que nos neutralicemos culturalmente. Entonces nos dice, no nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de realidad. Y aquí lo dejamos esto. Me llama la atención, Fabián, muchas gracias, me llama la atención cuando dices, también el Evangelio nos llama a ser políticos. La verdad, yo no tengo mucho de político, no tengo esos talentos, ¿verdad? Pero bueno, finalmente nos llama a ser políticos y a algunos ese llamado es más fuerte, católicos y no católicos también, pero ahí está. Uniendo este tema tuyo con el primero que dimos, ¿de cuáles políticos quieres ser? ¿De los honestos? O de los malos. ¿De los honrados? ¿De los transparentes? ¿De los justos? Exacto. ¿De cuáles quieres ser? Vea, no te platico de la otra opción. Pero bueno, ahí está esa parte, ¿no? Y respecto a la fe del centurión, con respecto a esto es, ¿qué tanto crees en Jesús para ir a representarle a Él dentro de esa política a la que eres llamado? Ahí está lo interesante, ¿cómo aplicarlo? Pero Jorge, ¿cómo andamos de tiempo? Andamos ya un poquito recortados, pero sí alcanzamos a 2 o 3 comentarios más. A mí me llama la atención porque es un tema que el Papa toca y que nos han enseñado desde pequeños que son campos separados. Por un lado está la religión y por otro lado la política. La religión es buena, la política es mala. Y el tema de hoy que nos trae Fabián se llama la buena política. Entonces hay una buena política. Hay una buena política y esa buena política es a la que estamos llamados a entrar. Y como tú dices, si dices bien, no todos tenemos los talentos para andar en la política. Pero lo que sí es cierto es que como católicos deberíamos por lo menos estar enterados de lo que está sucediendo políticamente en nuestro entorno.
ya sea en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. A mí me llama la atención, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, a la que el Papa dice que a veces se ve paralizada. Yo también siento que a veces está paralizada y otras veces está movida, pero en sentido contrario para donde marca el Evangelio. Pues no está preocupándose realmente por el bienestar de la comunidad internacional, de la comunidad mundial. Y eso tiene que ver con el centurión, porque el centurión nos da ejemplo de que, aunque tiene poder, sabe que ese poder está supeditado a otro poder más grande. Y el Papa nos recuerda ahora con esta encíclica de que ese poder de la política o de los políticos también les ha sido dado de lo alto y no están haciendo buen uso de él. No están siendo, si nos vamos al primer tema, honestos, no están siendo íntegros. Y algunos de ellos. Pues la mayoría de ellos. No podemos decir que todos, finalmente. No podemos decir que todos. No podemos caer en el pecado de la generalización, tienen razón, pero pues la mayoría sí, porque pues aquí vemos, al menos en nuestro país, que la mayoría anda como a 3 cuadras del desfile y en sentido contrario. Así es, no, sí es cierto. Se sube al metro para llegar primero en el maratón, no me digas. Y una cosa que dijiste, Jorge, es lo de que los católicos debemos estar enterados, pero debemos estar pendientes de nuestros gobernantes. Es que también nos hemos hecho de que allá ellos. Y eso es lo que el Papa dice que no debemos hacer. Exactamente. Bueno, sí, de hecho también en los profetas lo podemos ver, estaban enterados de la política y de lo que estaba sucediendo en su país. Fíjate, caer en la tentación de decir, no, pues ¿para qué voy? No, pues no se puede hacer nada. No, pues ya esto. Ese derrotismo es una tentación diabólica. Sí. Así es, mis queridos compañeros. Bueno, llegamos al final de este programa porque ya se nos está yendo el tiempo y más vale que le cortemos aquí porque si no vamos a prolongarnos más de lo que debemos. Así que antes de irnos, queremos insistirles para que no se cansen de ser ángeles de Radio Guadalupana. Hay que sostener, hay que promover, hay que difundir. Y si usted, como dice Luis, no tiene el don de predicador, así como San Antonio de Padua o algún otro santo por ahí, por el estilo, pues hágale como San Francisco, váyase usted a caminar por la colonia y así usted predica y luego pues también suelta ahí una compensación para que este radio siga funcionando porque híjole, todas estas cosas requieren de financiamiento y esta cuestión de los dineros, pues la construimos entre todos y todos tenemos que participar. Así que haga usted el esfuerzo y añádase a los ángeles de Radio Guadalupana para sostenerlo. Estamos todavía en el mes de María, mes del Rosario. Acabamos de ver también estas fiestas de María y los invitamos, por lo tanto, a sumarse a la campaña de 40 días por la vida. Empezó con muchas ganas el movimiento. Yo cada vez que paso por ahí, por la parroquia del Señor de la Misericordia, veo menos chicharitos, ¿verdad? Como que la ensalada ya está más magra, ya está más débil y no debemos dejarla caer. Haga el esfuerzo, apúntese en un horario, vaya 1 hora a la semana, 1 horita a la semana, ¿qué le cuesta, hombre? De sábado a domingo, no, de sábado a viernes o de lunes a domingo, como quiera usted, los 7 días de la semana están ahí de 10 de la mañana a 7 de la tarde. 1 horita, ¿qué le cuesta? Vaya usted a rezar ahí porque también orando se coopera para las buenas causas, las buenas obras. Y para finalizar viene nuestro camino del día de hoy. Luis nos va a compartir el camino del día de hoy. Es el camino 276, Jorge. Si te acostumbras, siquiera una vez por semana, a buscar la unión con María para ir a Jesús, verás cómo tienes más presencia de Dios. Sí. Le acabo de decir, aunque sea 1 horita,
una vez por semana, aunque sea de perdis, como dijo el padrecito, de perdis, ya es ganancia. Y verá, hombre, ¿quién no quiere la presencia de Dios en su vida? Pero bueno, ahí se lo dejamos, se lo sumamos a la tarea de Katy, para que por si la acaba rápido, aquí tiene otra cosita con que entretenerse ahí este fin de semana. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que la información compartida haya sido de utilidad y le ayude en su crecimiento y mejoramiento como cristiano y como persona y como ciudadano y como ser no apolítico, porque ahora tenemos que entrarle a la política. Fíjese usted, acábese de enterar de eso porque siempre nos han dicho lo contrario, pero no se deje engañar, son puras piñas. Estuvimos con ustedes el día de hoy, Fabián, Katy. Luis. y Jorge, en una emisión más de Palabra y vida.